¿Qué tal, mis amados hermanos? Nuevamente les saludo en este nuevo día que nos ha concedido nuestro Dios, y ha sido solamente por su gracia y por su buena voluntad. Y con gratitud en el corazón, mis amados hermanos, para con nuestro Dios por todas sus bondades, por su fidelidad incondicional, también les saludo, y esperando que cada uno de ustedes también cuente con esa fidelidad y esté disfrutando de las bendiciones de Dios y de las misericordias que son nuevas cada día. Así que con esta gratitud de nuestro corazón, con ese gozo en ese mismo corazón, vamos a continuar, hermanos, ahora con la explicación bíblica correspondiente a este día. Y como ya habremos leído en nuestro devocional de este día, lo que fue en el Antiguo Testamento, en los capítulos 15 y 16 de Levítico, también en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas en el capítulo 9, en Proverbios 22 y Salmos 53. Y hermanos, vamos a centrarnos nuevamente en el Antiguo Testamento y tomar algunas partes de enseñanza que pueden ser aplicables al día de hoy, meditar en la palabra de Dios acerca de lo que podemos aprender. Si usted ha leído ya el capítulo 15, mis amados hermanos, de Levítico, podrá darse cuenta cómo este capítulo 15 va a destacar acerca del tema de la inmundicia, de la impureza. Y este capítulo, entonces, hermanos, va a tratar este tema de la inmundicia causada por los flujos de los órganos del cuerpo humano, tanto en el hombre como en la mujer. Y tanto digamos, a corto plazo o a largo plazo. Y mis amados hermanos, hay algo que destacar aquí, dos puntos que destacar en todo este capítulo que podemos nosotros ir leyendo con detenimiento. Si usted ya lo leyó, le invito a que lo vuelva a hacer ahora con detenimiento, y que Dios abra nuestro entendimiento para poder comprender parte de la palabra de Dios. Porque si usted lee estos versículos del 1 al 33, mis amados hermanos, lo que comprende este capítulo, va a notar que es sorprendente que los procesos perfectamente naturales, hermanos, del ser humano, hacen que una persona precisamente sea impura, es decir, no apto para rendir culto. De alguna manera es sorprendente e impactante cómo esos procesos que son perfectamente de la naturaleza humana, hacen que una persona precisamente pueda ser impura y no apta para rendir culto. Y todos estos casos, hermanos, van a involucrar la pérdida de fluidos corporales. Ahora, mis amados hermanos, cualquier pérdida de un fluido de vida va a sugerir la muerte, y esto va a ser incompatible con la presencia de Dios, quien es vida perfecta. Así lo era en el Antiguo Testamento también. Cualquier pérdida de fluido de vida sugiere la muerte y era incompatible con la presencia de Dios, porque Él es vida perfecta. Ahora en el Nuevo Testamento, mis amados hermanos, y es la segunda parte que podemos ver a destacar, muestra a ese Dios, el dador de la vida perfecta, encarnado en Jesucristo, sanando a aquellas personas que sufrían la exclusión de su presencia bajo estas reglas del Antiguo Testamento en aquella época, mis amados hermanos. De manera que el programa divino de redención fue históricamente progresivo. Y estas disposiciones que se narran en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, y que quizás nos parecen tan extrañas, precisamente fueron, hermanos, las primeras lecciones objetivas, de alguna manera, que fueron como si fuera un hilo conductor, un guía, un ayo, es decir, un guía que va a apuntar hacia la redención completa, y la cual fue cumplida en Jesucristo, mis amados hermanos. Eso es lo que podemos entender. Dos cosas a destacar. Primeramente, que esta parte de los procesos perfectamente naturales del ser humano pueden hacer a una persona impura para rendir culto. Y la segunda parte es que en el Nuevo Testamento se muestra a Dios, el dador de vida, esa vida perfecta encarnado en Jesucristo, sanando a aquellos
que sufrían la exclusión de su presencia bajo estas reglas. Recuerde que cuando era una pérdida de fluido corporal a corto plazo, pues se refería quizás a algo sin natural, pero a largo plazo ya refería a una enfermedad. Y Dios en Jesús entonces aquí se muestra sanando a aquellos que sufrían la exclusión de su presencia bajo estas reglas o disposiciones del Antiguo Testamento. Ahora, mis amados hermanos, en el capítulo 16 de Levítico, yo le quiero invitar a que me acompañe porque quiero que podamos leer algunos versículos clave para comenzar y dar continuidad a esta explicación bíblica. Así que le voy a invitar a que podamos leer los versículos siguientes, mis amados hermanos, del 1 al 4. Y dice la palabra de Dios así en la versión Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente. Y dice así: el Señor le habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes murieron luego de haber entrado y quemado un fuego equivocado en la presencia del Señor. El Señor le dijo a Moisés: advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá, pues allí está la tapa del arca, el lugar de la expiación, y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. Cuando Aarón entre en la zona del santuario, deberá seguir fielmente estas instrucciones. Deberá llevar un becerro para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Tiene que vestirse con la túnica de lino y la ropa interior de lino que se usa directamente sobre la piel. Amarrará la faja de lino a su cintura y se pondrá sobre la cabeza el turbante de lino. Estas son vestiduras sagradas, por lo que deberá bañarse con agua antes de ponérsela. Y el versículo 5 dice: Aarón deberá tomar de la comunidad de Israel 2 chivos para la ofrenda por el pecado y un carnero para la ofrenda quemada. Mis amados hermanos, más adelante se va a narrar algo acerca del día de la expiación. Y el día de la expiación, mis amados hermanos, cuando se hace expiación cada año por los pecados en aquella época en el Antiguo Testamento, era por los pecados de la nación. Y este era el día más santo en el calendario del Antiguo Testamento. Caía en el 7º mes de ese calendario hebreo. Hoy podemos ilustrarlo como entre los meses de septiembre y octubre en la época actual. Pero va a implicar la ofrenda de varios sacrificios, la entrada del sumo sacerdote en el lugar santísimo, y esto se va a referir de alguna manera, mis amados hermanos, como el lugar santo, el lugar santísimo. Y aquí en esta parte de la escritura, hermanos, vemos cómo este envío de un macho cabrío es llevado al desierto, llevando los pecados del pueblo. Y de alguna manera, mis amados hermanos, este día de expiación procede de acuerdo con los siguientes pasos. Fíjese bien: número 1, el sumo sacerdote se lava y se viste. Número 2, sacrifica un novillo como ofrenda por el pecado para él. Número 3, entra al lugar santísimo y rocía el arca con sangre. Número 4, toma 2 machos cabríos y mediante la elección elige uno para ser el macho cabrío de expiación y el otro para ser sacrificado como una ofrenda por el pecado o una ofrenda de purificación. Número 5, sacrifica un macho cabrío como una ofrenda por el pecado o una ofrenda de purificación. Número 6, entra al lugar santísimo y rocía el arca con sangre. Número 7, sale a la parte exterior del tabernáculo de reunión y también rocía la sangre. Y número 8, mis amados hermanos, sale al patio del tabernáculo y rocía el altar principal con sangre. Ahora, las siguientes 2 disposiciones también, o los siguientes 2 puntos, es que confiesa los pecados de los israelitas mientras pone sus manos sobre la cabeza del macho cabrío que se está expiando. Y también el siguiente es de que envía a este macho cabrío al desierto. Y habiéndose ido este macho cabrío expiatorio, el sumo sacerdote se viste con su vestimenta regular y se lava. Finalmente ofrece holocaustos por él y por el pueblo. Mis amados hermanos, para el sumo sacerdote los aspectos más importantes de la ceremonia son su entrada al lugar santísimo, precisamente con la sangre de la ofrenda por el pecado o la ofrenda de purificación.
pero también el envío de este macho cabrío de expiación al desierto. Estas acciones, mis amados hermanos, que expían los pecados de los israelitas arrepentidos, son las que se manifiestan en esta ceremonia también. Y todas las ofrendas por el pecado sirven para limpiar tanto el santuario terrenal como a los adoradores. Pero en otras ocasiones, el sumo sacerdote, mis amados hermanos, no entra en el lugar santísimo, es decir, en el lugar interior, sino solamente al lugar santo. Ambos lugares, usted recordará que están separados o estaban separados por un velo. El lugar santo va a ser la cámara que contiene el altar del incienso, el candelabro, este candelabro de oro y la mesa de los panes de la propiciación. Y hermanos, debido a que el arca del pacto, el punto focal de la presencia de Dios en ese tabernáculo, está ubicada en el lugar santísimo, la entrada a ese lugar santísimo es excepcional. Y que el sumo sacerdote entre en la cámara interna, mis amados hermanos, solamente en este día de expiación, una vez al año, indica la profundidad de la expiación que se está realizando en ese momento. De manera que la ceremonia del macho cabrío expiatorio también era única en este día. Al poner sus manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesar los pecados de la nación, el sumo sacerdote transfiere esos pecados al macho cabrío. Y luego el macho cabrío lleva simbólicamente los pecados de la gente al desierto. La enseñanza, mis amados hermanos, es aquí que los cristianos, usted y yo, hemos considerado al macho cabrío expiatorio como un tipo de Cristo. Porque Cristo fue entregado a los gentiles y el ser asesinado fuera de los muros de Jerusalén indica que fue enviado fuera del campamento a ese desierto como el macho cabrío expiatorio del Antiguo Testamento. Ahora, mis amados hermanos, antes de ofrecer este macho cabrío por el pueblo, Aarón ofrecerá un novillo como ofrenda por el pecado u ofrenda de purificación y un carnero como holocausto por él y su familia. En contraste, Jesucristo, mis amados hermanos, es el mediador del nuevo pacto, ese pacto eterno. No tiene pecado y por lo tanto ofreció su sacrificio solamente por su pueblo. Este lugar santo, amados hermanos, este nombre va a denotar el lugar santísimo, santuario interno. El objeto de este sacrificio es el santuario mismo que fue profanado por los pecados del pueblo. El santuario terrenal es una representación del santuario celestial que la sangre de Cristo también purificó. Mis amados hermanos, la presencia de Dios no es definitiva según esta escritura en este capítulo, porque la morada de su tienda prefiguró su morada entre su pueblo a través de la encarnación de Cristo. Hoy, Él ha enviado su Espíritu sobre su pueblo de ese nuevo pacto, el cual es la iglesia, usted y yo. Y su Espíritu mora en los creyentes y hace que sean convertidos en el templo de Dios. Ahora, mis amados hermanos, su última morada de ese Espíritu de Dios con su pueblo ocurrirá precisamente en el cielo nuevo y en la tierra nueva. ¿Qué enseñanza podemos entender nosotros en esta parte, mis amados hermanos, de la Escritura? Quisiera que me acompañara nuevamente a los versículos en adelante, 21 y 22, de este capítulo 16 de Levítico. Y dice la palabra de Dios de esta manera, mis amados hermanos: pondrá ambas manos encima de la cabeza del chivo y confesará sobre él toda la perversidad, la rebelión y los pecados del pueblo de Israel. De esta forma traspasará los pecados del pueblo a la cabeza del chivo. Después, un hombre especialmente seleccionado para la tarea llevará el chivo al desierto. Al irse el chivo al desierto, llevará todos los pecados del pueblo sobre sí mismo a una tierra desolada. Y ahora, mis amados hermanos, versículo 29. En el 10º día del mes, señalado a comienzos del otoño, deben negarse a sí mismos. Ni los israelitas de nacimiento ni los extranjeros que vivan entre ustedes
harán ninguna clase de trabajo. Esta es una ley perpetua para ustedes. En ese día se presentarán ofrendas de purificación por ustedes y serán purificados de todos sus pecados en la presencia del Señor. Será un día de descanso absoluto en el que se negarán a sí mismos. Esta es una ley perpetua para ustedes. Mis amados hermanos, aquí los israelitas ordinarios debían mostrar arrepentimiento por sus pecados, al no trabajar, al no ayunar y al no vestirse de cilicio. Mis amados hermanos, hemos estado hablando de las disciplinas espirituales, pero a veces las atracciones, como hemos dicho anteriormente, los deseos personales, nuestras propias percepciones u opiniones, llegan a ser estorbos para que podamos nosotros dedicarle un tiempo de calidad a Dios y ejercer cada una de esas disciplinas espirituales, hacerlas hábitos en la vida diaria. Y si tomamos el ejemplo, mis amados hermanos, de la Escritura, de este día santo, hemos de mostrar arrepentimiento, porque la parte de cilicio, mis amados hermanos, quizás era una vestimenta, pero lo que más podemos entendernos, ¿no? Porque en aquella época era una vestimenta como señal de lamento, de tristeza por el pecado. Y hoy día, mis amados hermanos, el ser humano está muy sensible al pecado e insensible al arrepentimiento. Por eso aquí, en esta enseñanza que yo quiero estar compartiendo con ustedes, es que estos israelitas debían mostrar arrepentimiento por sus pecados al no trabajar, al no ayunar, y mis amados hermanos, al no guardar el día de la expiación, porque esto podría implicar la muerte. Y como hemos aprendido, mis amados hermanos, en las predicaciones y en la escuela, en la enseñanza de la escuela de formación cristiana, hemos de estar agradecidos, porque al día de hoy nosotros no hemos muerto por dejar de guardar el día del Señor. Aunque este único día santo del día de la expiación al que se refiere es precisamente esta amenaza de la muerte, es a ese día. Pero ahora, mis amados hermanos, Jesucristo ofreció el sacrificio final y completo por el pecado. De manera que nosotros hoy hemos de valorar ese sacrificio único y para siempre, porque fue voluntario y fue de manera perfecta. Ya no es una vez cada año. Ya Jesucristo vino a ser ese cordero que quita el pecado del mundo. Derramó su sangre en aquella cruz, como lo hemos visto. Y también ese velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo, mis amados hermanos, ha sido roto por la muerte de Jesús. Y por ese amor, por esa gracia, hoy usted y yo podemos tener acceso gratuito ante el trono de la gracia de Dios. Y dice la palabra ahí en Hebreos, que por este hecho tan hermoso y tan amoroso de nuestro Dios en Jesús, nos podemos acercar a este trono de su gracia y encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a valorar la gracia de Dios. Aprender nosotros a apartarnos de la inmundicia. Recordar que si pasamos enfermedad, Dios es nuestro sanador. Pero también, mis amados hermanos, a mostrar obediencia como lo hizo nuestro Salvador Jesús hasta la muerte. Y recordar, mis amados hermanos, siempre considerar que Jesucristo fue entregado y fue llevado al desierto y llevó nuestros pecados. Es un amor que excede a todo conocimiento. Nuestra mente es limitada. Pero precisamente, mis amados hermanos, porque es un amor que excede a todo conocimiento, que sobrepasa nuestro entendimiento, hemos de valorar ese amor que tuvo Dios para con su pueblo y que su presencia sigue estando con nosotros. Por eso hemos de apartarnos para servirle a nuestro Dios y adorar a través del servicio a nuestro Dios. Mis amados hermanos, que esta enseñanza que hemos escuchado en este día
pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. También recordando la parte del Salmo 53, el cual quiero también despedirme con esta parte de la escritura, para que podamos entender lo que Dios quiere que hagamos día con día como hijos suyos. El Salmo 53 dice la palabra de Dios en el versículo 2. Dios mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Mis amados hermanos, Dios está mirando nuestro corazón. Pidámosle al Dios soberano que renueve nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que haga de nuestro corazón un corazón que pueda servirle y adorarle en toda nuestra manera de vivir, valorando su gracia, su amor y su fidelidad. Mis amados hermanos, pues, les dejo con esta reflexión, que sea de bendición para cada uno de ustedes. Y si el día de mañana, si Dios lo permite, nos veremos en una reflexión más. Un fuerte abrazo a todos, saludos a sus familias, y que la gracia y la paz de Jesucristo siempre continúen con usted y con su familia. Dios les bendiga, mis amados hermanos.